yo creo que para nosotros construir no solamente las bases de trascender a una reelección del presidente Abinader, sino de que el PRM en el péndulo de la democracia, que en algún momento dejará el PRM el poder, que nosotros podamos seguir 12, 16, 20 años, como lo han hecho los otros. Este es el momento del presidente Abinader y el momento del PRM. Pero tenemos que consolidar un gobierno, una transición, una reforma, una estabilidad para después hablar entonces de candidaturas, cualquiera que sean. Hola, buenas, muy buenas. Gracias por sintonizarnos una vez más. Esto es Makini para Color Visión, pero también para TV Quisqueya en los Estados Unidos y ahí en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad nos visita el señor ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, don Víctor Ito Bisonó, está con nosotros. Bienvenido, Ito, un placer. Pablo, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Hacía mucho, Está viajando mucho. ¿Estuviste en Chile fue que estaba recientemente? Bueno, hace una semana sí estuve en Chile, pero en algo del Centro de Análisis de Políticas Públicas en que nosotros participamos. Sí. En esta ocasión, siendo solidario con una familia amiga, la del presidente Piñera, que tuvo una amistad de más de 25 años. Claro. Y no pude ir a la honras fúnebres, entonces se hizo un evento. Al país y todo sí, correcto. Estuvo aquí en diciembre. Fue una especie de despedida. Estuvo en noviembre con nosotros y en diciembre vino con los 13 nietos, todos los hijos, la familia, y se lo pasó aquí el fin de año. Sí, sí. Un personaje interesante, ¿no? Muy interesante. Un Son de esas cosas. Político de verdad. Son de esas cosas que la vida le da a uno para entender los procesos. Piñera fue un hombre que tuvo la oportunidad de educarse bien, de desarrollarse con buenas empresas, de tener éxito, un hombre billonario, con una presencia en Chile en todos los extractos, que cuidaba el medio ambiente, que tenía y patrocinaba, por ejemplo, reservas, pero que se dedicaba también no solamente a la política local, sino a la política regional e internacional, que fue donde yo tuve la oportunidad de conocerlo. Y al fallecer entonces es que se descubre que era un hombre con vocación de servicio, que era un hombre que pensaba en su país, que era un hombre que las ideas y la propuesta que hacía, aún se equivocara o no fuera la del momento, lo hacía pensando en lo mejor. Y eso lo dice el presidente Boric en el panegírico, cuando dice que le hicieron una oposición desmedida y un entendimiento desmedido. O sea, toda la oposición en Chile, cuando él fallece, reconoce las virtudes. Y digo esto porque es una pena que la clase política global, mundial, el ejercicio lamentable, de que al fin de cuentas solamente las crisis o las grandes pérdidas es que reconocen los atributos de los demás. O sea, tienen que haber puntos de conexión donde llegue un momento que tú digas, bueno, como yo aquí pensando en el país, en la región, nosotros podemos coincidir. Yo recuerdo, siendo el año 2015, viene el presidente Piñera, nos visita, se pasa una semana aquí conmigo, y bueno, lo llevamos a donde el presidente hace una visita. En ese momento era el presidente Medina. Y entonces estamos conversando. Ahí habían 2 o 3 empresarios y el ministro casualmente de Industria de ese momento. Y el presidente Piñera le dice al presidente Medina que le dé un momentito para conversar algo. Y bueno, se ponen a hablar ahí, adelante todo el mundo. Y le dice, yo he venido en nombre de mi presidenta, la presidenta Bachelet, a traerle un mensaje de nombre del pueblo chileno. Nosotros tenemos un diferendo con Bolivia de fronteras y eso están tratando de llevarlo a un escenario multilateral. Y nosotros queremos que nos lo dejen tratar de manera bilateral. Así que nosotros quisiéramos que usted nos apoye y en nombre de mi presidenta yo vengo a solicitarle eso. Pero él se estaba refiriendo a la oposición de él.
Sí, pues, visceral. pero eso es madurez política de un país. Pero en ese momento era su presidenta y era el mensaje de su país y un mensaje en nombre de todos los chilenos. Y tú acabas de decir las palabras de Boric. Correcto. O sea, que pudo quedarse de radical y no querer... que eso lo que ha hecho es que lo ha subido al mismo Boric de decir, bueno, yo me equivoqué, esa no era la manera, y este hombre hizo lo correcto. Además fue un gran amigo de la República Dominicana, uno contaba con él, pero puede servirnos para autocriticarnos. Eso de los prejuicios son terribles. O sea, tú veías a la gente liberal, de izquierda, este billonario en dólares. Ahora, ¿qué vaina? Ahora le quiere ser presidente. Oye, ¿qué cosa? Hay un rechazo de entrada. Sí. Sin embargo, en los hechos, cuando va, la evaluación de su presidencia no es mala. Reelecto 2 veces, presidente, en ocasiones diferentes. Sí, sí, pero... y ya cuando, ya se estaban pensando incluso que podía volver. Sí. Lo que quiero decir con esto, Pablo, es que yo creo que es el momento también, ahora que República Dominicana viene con grandes desafíos. El principal desafío es nosotros mantener en el escenario global la visión que tiene el mundo sobre República Dominicana, que aquí se puede venir la inversión extranjera, que aquí la estabilidad política, social y económica, que no depende de un partido, ni siquiera del gobierno. Claro que hay un liderazgo, pero es de todos los dominicanos que lo construyen. Nosotros tenemos que mantener eso y fortalecerlo. Entonces es el momento de sentarse, no buscar un protagonismo, ni buscar un espacio en base a cómo tú tiras algo gracioso sobre la mesa, sino algo de madurez para nosotros consolidar esto que puede ser el despegue de una República Dominicana escalando a tener el doble del PIB, a tener una economía más fuerte, a tener más posibilidades para lo que menos tienen incluso. Sí, sin embargo, hay una preocupación porque nuestro país es modélico en cuanto a su estabilidad, del carajo. O sea, lo nuestro en estabilidad política y macroeconómica no hay parangón en América Latina. Este es un país que desde el año 1966 hace elecciones continuas. Que nuestras crisis las superamos, en el 2003 pasó lo que pasó, 89-90 pasó lo que pasó, en el 73 nos afectó un poco aquello de los combustibles, de la crisis del petróleo, pero este país con altas y bajas, abril 84, pero cuando tú te comparas en el momento actual, República Dominicana, mira para cualquier lugar, tú dices, coño, pero qué bien que va este país en ese sentido. Ahora, no nos podemos creer nuestras propias mentiritas en el sentido de que aquí hay una deuda social acumulada, hay una desigualdad en las oportunidades. El dirigente político que es Ito Bisonó, ¿cómo ve la posibilidad de que el gobierno un poco se atreva, ahora que tiene todo el poder el PRM, controla todo el PRM, de acelerar esas políticas públicas que logren disminuir el problema de la desigualdad, que así como somos líderes en estabilidad, somos líderes o colíderes por lo menos en desigualdad social? Por favor, por favor. Fíjate, lo primero es, como tú muy bien dices, yo creo que esta estabilidad se debe a muchos años atrás y de muchos gobernantes y de muchos actores de la sociedad civil, de toda la pirámide social de República Dominicana. Ahora yo te diría a ti, ¿y por qué nosotros conformarnos como el estudiante que va a pasar un examen y lo pasa con 70, si puede sacar 90? Que tenemos estabilidad. Y si nosotros hubiésemos evitado todas esas distracciones o todos esos escapes presupuestarios y lo hubiéramos enfocado más en educación, en salud, en institucionalidad, en fortaleza de las cosas que se deben hacer correctamente, entonces nosotros tuviéramos más arriba. ¿Por qué conformarnos con ese 70 de un estudiante que puede pasar y no con una nota excelente? Ahora, ¿de qué se trata y qué oportunidad tenemos? Principalmente con el liderazgo del presidente Abinader. Con un liderazgo que no son solamente propuestas, es que tiene 4 años ya de realizaciones en medio de un COVID, en medio de una guerra
que le mete un aumento a todos los commodities y nosotros somos importadores de todos, y en medio de impactos atmosféricos, administra un país que mantiene una estabilidad. Sí, pero aunque sea administrando crisis, ¿qué le podemos anotar al gobierno del presidente Abinader como logros en estos 4 años? Bueno, de lo que estamos hablando son de las cosas que nos tocan a todos. No, la principal la mencionaste, que es sobrevivir y mantener la estabilidad ante esas 2 graves crisis, COVID, Rusia en Ucrania. Ahora, a partir de eso, ¿qué más podemos anotarle a esta gestión de gobierno? Quizás, y es parte de lo que puede terminar, a los presidentes se les recuerdan por las grandes obras. Por ejemplo, el metro está ahí y se está extendiendo, pero cuando tú mencionas el metro, no piensa en las extensiones, piensa cuando comenzó. Muy bien. Pero cuando tú hablas de justicia independiente, tú estás hablando de algo que le afecta a todos los dominicanos, no solamente el que utilice una infraestructura. Y eso es un paso muy consolidado. ¿Para qué? Para que la inversión extranjera venga y aumente en cada año a paso agigantado. Entonces tú me dirás, ¿y con qué se come eso? Porque nadie se monta en eso, ni nadie lo usa. Yo no te lo diré porque ni nadie se lo mete en los bolsillos, ¿verdad? No, pero esas son cosas que te dan a ti las bases para el desarrollo de un país. Lo mismo que la transparencia en el manejo de los presupuestos. Lo mismo que las reacciones y la importancia de tener respuesta o de corregir una acción y decir, no, yo me equivoqué, vengan, vamos a sentarnos en la mesa. El diálogo abierto con todo el mundo. Yo creo que esto hacía falta. Los presidentes anteriores estaban subidos en un pedestal y era muy extraño, sino por el sencillo hecho de la política de dejarse ver o exhibir en una actividad. No, aquí hay una conectividad real, un desarrollo real. Ahora, en lo interno, en lo económico, en lo interno, es verdad que ha habido, por ejemplo, una inflación en el mundo entero. La de nosotros se ha quedado en un dígito. La de los países grandes, que tienen más posibilidades, en 2 dígitos. Claro. Por un manejo correcto de una economía y la toma de decisiones adecuadas en los momentos adecuados. Que vuelvo y digo, conlleva el qué, en sentar en grandes mesas a todos los actores, públicos y privados. Entonces, estas son cosas que hacían falta en República Dominicana. Y eso es lo que genera esa confianza, que se traduce, vuelvo y repito, en más empleo. Cuando tú, por ejemplo, ves en el sector que a mí me toca, que es la zona franca. Nosotros en el 2019 teníamos 130 y pico mil empleos y hoy tenemos 200.000 empleos. Mejor pago porque han habido 2 aumentos de sueldo en todos los sectores, nunca visto en República Dominicana. Que el sector empleador, que el sector trabajador y que el sector gobierno se sienten en una mesa, se pongan de acuerdo y puedan anunciar 2 aumentos en todos los sectores del sueldo para darle mayor poder adquisitivo ante una inflación reconocida a aquellos que viven de un sueldo. Pues mira, ahí tú ya pasaste del pensador político, dirigente político, al ministro, pues ya te metiste en zona franca. Entonces mejor vamos a una pausa para que en el retorno comencemos a hablar con el ministro de Industria y Comercio. Entonces vamos a hablar de industria, de comercio, de zona franca y de las invaluables MIPYMES fundamentales. Ya regresamos. Continuamos y giramos del señor ministro, o al revés, giramos del pensador político al señor ministro de Industria y Comercio, porque hay temas pendientes. ¿Cómo están, un poco retomo, la zona franca, la recuperación de la zona franca? ¿Qué tiene de cierto eso? ¿Qué tan consolidada está esa recuperación, ministro? Aquí podemos hablar de números y referencias que son públicos. Okay. Cuando nosotros hablamos de los empleados de zona franca, sencillamente buscan en la TCS el registro del pago, claro, y entonces ahí te lo dice. Entonces, te comentaba en el segmento anterior, sí, que pasamos de 130 y algo a la recuperación y a la aumento a 200.000 empleos. Pero son 200.000 empleos mejor pago. Habían un 5%
de profesionales y técnicos y especialistas, y hoy tenemos un 36%. Ok. Pero pasamos, tú dirías, bueno, comenzamos hace 50 años el régimen de zona franca, y era textil, y entonces se empleaba más gente. No. Mágicamente, ahora tenemos más componentes especializados como los equipos médicos. Por ejemplo, aquí se hace el cateterismo, el hilo de suturar, la máquina de separar el plasma de la sangre, eléctricos y electrónicos, joyería especializada. Y entonces nosotros tenemos una exportación de 5.000 millones de dólares en el 2020 a 8.060 en el 2023 en valores. Aumento de empleo, aumento de exportación y entonces un resultado muy positivo. Wow. Además tenemos una población que volvemos a lo mismo, a lo macro, joven, que aprende a hacer las cosas y rápido y que quiere trabajar. Entonces ahí hay un nicho para nosotros seguir creciendo y esa expansión se da en 22 provincias del país, tanto con las públicas como con las privadas. Y algunos de ellos, como es el ejemplo del tabaco, sí, que tiene un encadenamiento productivo que va desde la siembra del tabaco hasta la manufactura final, que es la exportación, que incluye el papel celofán, el anillo, la caja, la envoltura, la madera. Claro. En Santiago se concentra la gran capital del tabaco del mundo. Incluso hacen eventos que vienen de toda parte del mundo. Claro, y lo bueno que tiene esta industria, por ejemplo, y que nadie lo pensaría, que la mayoría son mujeres las que intervienen, porque manufactura. Claro. Después que tú lo recoges, lo pones a secar, hay que despalillarlo, hay que abrir la hoja, hay que tratarla, hay que enrolarlo, lo mete en la caja, le pone el anillo, y la mayoría son mujeres. Entonces, son industrias que no se ven en esos números fríos y en esos titulares, pero que impactan a la familia dominicana de una manera muy especial y a las micro y pequeñas empresas. Mira, y en los semiconductores, porque hay unos planes maravillosos sobre la posibilidad de que nosotros, América, entre en el negocio de los semiconductores. Yo estuve hace un tiempo en Taiwán y es impresionante el desarrollo de Taiwán tiene casi un liderazgo mundial en cuanto a los semiconductores. Y República Dominicana, ¿cómo está América? Bueno, ahí vamos. Y para que los amigos que nos siguen puedan verlo desde el origen, esto es algo que comienza antes de la pandemia, con una guerra económica entre los Estados Unidos y China. Entonces ya se comenzaban a llamar a las compañías americanas que, buscando abaratar su proceso de fabricación, se fueron a China. Entonces, los americanos la están llamando para los que vengan a los Estados Unidos. Y le han dicho, aquí tengo 52.000 millones de dólares para darle hasta un 10 o un 15% de bono a quienes se instalen aquí. O sea, que va a impactar en más de 500.000 millones de dólares. O sea, hay un plan de los Estados Unidos para recuperar a esos inversionistas que se fueron a China. Entonces, viene el COVID. ¿Y qué pasa? Se corta la comunicación en la entrega, porque está todo el mundo en su casa, se quedaron allá, entonces se queda en China lo que tiene que producirse y entregarse en los Estados Unidos. Dicen, pero qué lío, no lo tenemos aquí y no lo tenemos cerca. Pero además, el componente que se trabaja en China tiene solamente 4% de valor agregado americano. Si lo hacen en las Américas, cerca, tiene hasta un 40%. Comenzando porque lo van a transportar en sus mismos buques o aviones, porque los que van para China son más asiáticos los medios de transporte, comenzando por eso. Y el valor agregado de poder hacer crecer una economía que le va a beneficiar a ellos, ¿verdad? Confianza, seguridad, cercanía y entre amigos. Por eso se llama también friendshoring. O sea, amigos, no solamente costa cerca, sino amigos. Y ahí se impacta entonces, ¿quién? República Dominicana. Dios decidió que nosotros tuviéramos en la puerta de los Estados Unidos. Y nosotros como sociedad tenemos puertos, aeropuertos, carreteras, una población joven que aprende, que entrega, y entonces hemos crecido. No olvides a Bosch, el Caribe, frontera imperial. Correcto. La entrada de América somos nosotros. No, y por Pedro aquí Mir, comenzó la cosa. Fue por aquí. El sol, ¿verdad? Claro. Entonces, viene esa inversión extranjera y se asienta aquí.
Entonces, ahí viene entonces la parte de qué va a hacer América. Estados Unidos hace los chips, que pueden ser chips, algunos le llaman brutos y otros inteligentes, porque uno puede tener una lavadora, pero lo otro lo puede tener un cohete, un chip que te ponen en el cerebro para este tema de Alzheimer o de cualquier otra cosa especializada, y se hacen en los Estados Unidos y viene para las Américas el corte, la prueba y el embalaje, que se llama ATP. Y para eso es que nosotros nos estamos preparando, con una política de Estado que el presidente la ha declarado por decreto, que se le han dedicado unos fondos especiales, que hay una alianza público-privada para entenderla y para que puedan venir aquí a grandes instalaciones, que ya eso le corresponderá también al sector privado, como el mismo desarrollo de la zona franca. Aquella zona franca que en algún momento un presidente creyó que era un proyecto fallido y desgastado y que no iba para ningún lado. O sea, y además ¿hubo un entramos... momento donde un presidente... Sí. Leonel Fernández en un momento dijo que eso era un proyecto ya fallido, gastado, y era un momento de baja en la Pero quizás él quiso región. decir que en ese momento había un problema con la zona franca, o fue más categórico. Lo que sea, lo importante es que el presidente Abinader, y lo digo porque nosotros preparamos y llegamos con un plan y un objetivo claro, y ahí están los números, hemos despegado y sí vimos lo que había globalmente en ello. No descartamos nada ni lo echamos a menos, sino que lo apoyamos. Además, entonces, este gobierno lo ha ido muy bien, tiene facilidades para conectar lo que es la difícil la alianza público-privada. No, es correcto, muy bien. Es correcto, porque nosotros creemos que cuando hay una buena inversión de lo que sea, puede ser una panadería, puede ser un salón, puede ser una herrería, como puede ser una gran fábrica de miles de empleados, ¿qué es lo que hay? Oportunidad de empleo. Y oportunidad de empleo libre, que no depende de una recomendación de un político, seamos cualquiera de nosotros o otro de turno. Pero también hay que ir desmontando ese razonamiento antisistema que penaliza al empresario, que lo ve como un asaltante, como el malo de la película, esa herencia, como que no nos cuesta mucho entrar a la dinámica de una sociedad democrática. Tendríamos que entrar a la posverdad, a quienes son periodistas o quienes son comunicadores o quienes son, a qué se dedican y estigmatizar a alguien. Ahí hay una gran mafia. Bueno, pero ¿cuál es la mafia? No, y hay unos grandes poderosos. No, pero y hay unos grandes y público-privada. Yo no quiero nada con el sector privado. No, es que el sector privado es el que está para crear empleos. Pero donde hay riqueza, le toca a todo el mundo. O sea, hay tiempo que pagan su impuesto. La responsabilidad del Estado es supervisar, fiscalizar y de estar atento a que paguen los impuestos. Y el que no lo paga, que pague la consecuencia. Ahora, ¿qué es la inversión privada? Un capital extranjero o local que viene y apuesta, crea empleo, le tiene que pagar bien porque el empleado privado es una competencia. Si tú no me pagas bien, me voy para otro sitio, ¿verdad? Genera sus prestaciones, tiene su seguridad social, sus seguros, y además de eso tiene una estabilidad de llevar la comida a su casa o el desarrollo de su familia sin una dependencia política o una coyuntura de un antojo de un tercero. Yo te digo que es importante, y quizás el CONEP, tengo varias semanas que digo, voy a ver si lo localizamos al vocero del CONEP, pues yo creo como que el CONEP debería trabajar un poco eso, para desmitificar que viene de aquellos años terribles de las luchas ideológicas, ¿no? El presidente Abinader en eso ha sido enfático y claro, y se ha atrevido a decir, no, nosotros creemos en la alianza público-privada. No, y se la ha jugado. Si a Abinader le sale bien Montecristi y Pedernales, solamente por esas dos obras, por todo lo que está ocurriendo en Montecristi, en Pedernales, si eso es así, de aquí al 28 él estará en la gloria política, si eso funciona bien. Eso va a funcionar, porque además ha funcionado en el otro. Mira, yo trabajé 10 años la ley de alianza público-privada. A mí me ayudó, me asesoró Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda de Aznar y de Rajoy. Y eso tú vas a Chile y los grandes desarrollos de infraestructura son inversiones extranjeras. Tú vas a Francia
a los Emiratos Árabes, los puertos de los Estados Unidos y las carreteras son alianzas público-privadas. Claro. ¿Entiende? Usted pone su capital y entonces a usted eso le genera un beneficio hasta un tiempo. Y Claro, eso está medido. Claro, dejando fuera los elementos que tienen que ver ya con la seguridad del país. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, todo lo que hemos conversado hasta ahora, sobre todo ahora en el segmento que termina, nos conduce a una cosa maravillosa que está ocurriendo aquí, que me la vas a explicar en detalle y me vas a presentar un poco el informe actualizado, el hub logístico del Caribe, que es República Dominicana. Después de la pausa. Hito Bisonó, Víctor Hito Bisonó, señores, los apodos. Mi abuela tenía problemas con los apodos de los nietos. A mí en Baní me tenía un apodo muy feo, gracias a mamá Nena, que no prohibió que a su nieto le pusiera. Porque lo cierto es que a uno, señor, ustedes no saben, y uno tiene 25 o 20 años entrevistándolo, lo difícil que es para mí decir Víctor Bisonó, sin poner el hito en algún lado. O sea, y eso se quedó, eso es como Eduardo Sanz Lobatón. No, eso es Eduardo de Curso. Usted es Yayo Sanz Lobatón. Entonces, cada vez que yo voy a presentar, don Víctor Hito, bueno, y ya lo vamos a dejar así. Hito Bisonó, el hub logístico del Caribe. ¿Cómo va esa construcción que conecta con todo lo que me explicaste en el segmento anterior? Sí, fíjate, es como todo en la vida, las cosas van evolucionando. Okay. Hoy, ¿en qué está la mayoría de la gente? En ahorro, en conectividad y en ver cómo se organiza eso para que sea más efectivo. Por ejemplo, tradicionalmente, el administrador de un gran hospital era un doctor, pero el doctor que estudiaba medicina. Hoy día hay una profesión que es de administración de hospitales, porque un hospital es una industria. Entra un enfermo, cuántos días tiene o cómo tiene que estar en emergencia, cómo lo entran rápido a un procedimiento y cómo se va lo más rápido posible, qué tienen que tener en almacén, cómo funciona la planta de electricidad, cuándo hay que darle mantenimiento a los equipos, cómo funciona la hotelería interna de comida, sábana, esto. Lo mismo pasa entonces con los hub logístico del país. ¿Cómo un país se convierte en un hub logístico? Por ejemplo, nosotros lanzamos el hub logístico de los combustibles de carga. Aquí vienen una serie de aviones de carga y barcos que pudieran ser más, porque en la parte oeste de la isla pasan más de 30.000 barcos anuales hacia América del Sur, que le dan la vuelta por Cabo de Horno o por América completa de los Estados Unidos. Esos barcos se pudieran parar aquí más, o a reparar, o a recargar combustible, o habituallamiento. Y lo mismo pasa con los aviones de carga. Te voy a poner un ejemplo. Hay un proyecto que a mí me fascina, que es el hub logístico de Punta Cana, aéreo. Wow. Ahí llegarán, y ya está no está inaugurado, pero está en funcionamiento. Sí. Un hub logístico, una zona franca y un tema de producción. Ahí van ahora a producir snack para llevar a diferentes ciudades de los Estados Unidos. O sea, suponte tú en Starbucks que hay unos pancitos de guineo muy buenos y otras cosas, lo van a producir ahí y de ahí va a ir a 37 ciudades, 100 ciudades de los Estados Unidos que llegarán en avión directo, porque hay esa conectividad. Un ejemplo que está sucediendo hoy, las flores de Colombia o de Ecuador, que llegan o llegaban a Miami, un puerto saturado, con mucha dinámica, pero saturado, llegaban ahí, había que desaduanizarla y de ahí entonces se regaban a diferentes ciudades. Pues hoy llega a Punta Cana, la meten ahí en un lado refrigerífico y de ahí se despacha directamente a 30 y pico ciudades. Y entonces se ahorran 3 y 4 días de vida a las flores,
¿Cuánto le cuesta eso? ¿Cuánto se ahorran? Claro. ¿Cuánto vale más ahora una flor que dura más tiempo en la casa del que la compra? Pero lo mismo está pasando en Punta Cana con los espárragos de Perú. Los espárragos de Perú, que son famosísimos y en cantidades industriales, iban a Miami, ahora irán aquí y de ahí se disemina. Hay otro tema. Sí. Por ejemplo, llega un barco con los productos de IKEA, de Europa, y llega a DP World, o otro podrá llegar a Jaina. Entonces ahí entra ese gran barco con todos estos productos. Y ahí hay una nave industrial que dice, bueno, para IKEA de República Dominicana vienen estas 3 cajas, y para IKEA de Jamaica, de Trinidad y Tobago, de Guyana, de Honduras, de Nicaragua, se van esta y de ahí se despachan. La cosa es párate aquí primero. Correcto. Y aquí en barquitos más chiquitos, más... O en barriga de diferentes aviones. ¿Y cómo se ha hecho el país? ¿Se ha logrado el país la agilización necesaria para poder entonces, porque no deja de haber cierta competencia con Miami, por ejemplo? Ahora, esa agilización la ha logrado el país, los despachos. Definitivamente. Tú sabes cómo es la por ejemplo, en aduana, cuando llegamos no había el despacho 24 horas. Ahora hay despacho 24 horas. Ahora hay rayo X en todos los puertos. Ahora hay una dinámica más efectiva que se va tomando con la competencia, con la preparación, con la adecuación de los capitales, de los recursos humanos. Sí. Por ejemplo, nosotros hoy, antes de venir al programa, graduamos 60 mujeres con la OEI de España en procesos y en una dinámica de gerencias. Y todos los días se va compitiendo, porque vuelvo y te digo, son modelos que se van aplicando, cómo tú ahorras tiempo, cómo tú ahorras recursos, cómo tú le das más tiempo de vida a los productos que tú tienes por ese ahorro de tiempo y de estrategia, y eso es un hub logístico. En todo esto, nuestras relaciones con Haití, porque es nuestro gran socio, pero es un país en un estado de crisis y de anomia terrible. ¿Cómo vamos nosotros? ¿En qué medida el Estado Dominicano ha hecho el trabajo para mantener ese vínculo comercial? ¿Cómo están las relaciones en medio de toda esta cosa terrible que hay? Yo creo que son varios procesos y lo primero que tenemos que destacar es que yo diría que gracias al presidente Abinader de su ronda de llamada de atención por el mundo entero para que le pongan atención a Haití, llegan las tropas kenianas, los Estados Unidos alza la voz, algo que no se conoce ni se practica mucho, es que lograr que los Estados Unidos lleven una propuesta al Consejo de Seguridad y que Rusia y China la apoyen o que no se opongan, es una cosa pocas veces vista. Claro. Y se logró por el cierre de la frontera, por cómo eso escaló. Y luego de eso, por tema de seguridad nacional, la frontera no va a ser la misma. Y ya incluso hay una costumbre de los datos biométricos. Ya los haitianos entienden que esto no es ni para registrarlo para otra lista o para... No. Eso es un asunto migratorio, como en cualquier país del mundo. Y ya eso lleva una normalidad, una dinámica. Todavía se mantienen los consulados cerrados, pero hay una dinámica en los mercados fronterizos que la hemos podido mantener al nivel de comercio. O sea, no es un nivel político ni militar, sino una dinámica comercial que hay que decir que se ha reducido en volumen porque en Haití tú no puedes transitar en las calles. Entonces los mismos pobres haitianos, o sea, esta pobre gente, digo, no pueden circular libremente y tampoco puede circular un camión ni de arroz, ni de habichuela, ni de aceite, ni de acero, ni de cemento. Quizá la noticia justa ahí, entonces, sería destacar que todavía más del 80% de esa relación comercial se mantiene. Eso es lo que digo. Eso quizás sería más justo. En un titular he oído que dicen, sí, se reduce 30% el mercado. No. A pesar de ese mantiene un 70% el intercambio comercial. Entonces nosotros esperamos que a partir de la llegada de estas tropas se pueda pacificar un poco este país con el tema de las pandillas que tienen en zozobra y eso es público, y a raíz de que se pacifique, bueno, el comercio pueda fluir a lo interno y pueda aumentar el intercambio. Y las iniciativas del Estado Dominicano para generar empleos, por ejemplo, el modelo CODEVI,
O sea, hay planes para reproducir ese modelo Codevi dominico-haitiano en la frontera, dije. En otros lugares hay iniciativas. Esto es un modelo que Sobre va todo, más a la mano de obra haitiana, que funciona como una barrera para que se queden allá, se desarrollen de aquel lado. Y eso ha sido exitoso, porque hay que ver lo que era Juana Méndez hace 20 años y lo que es claro. hoy. Pero como el Entonces, de gobierno esa le va manera, también con la alianza público-privada, no ha hecho diligencia para reproducir a Codevi en Jimaní, qué sé yo. la diligencia y lo que nosotros vemos es lo que nos atañe para el empleo de los dominicanos. Ajá. Y el comercio de los dominicanos, la producción de los dominicanos y la exportación de los Está dominicanos. bien, pero ponla Entonces, en la frontera. Uno de los problemas que tenemos en la frontera es la pobreza. Y la pobreza, la frontera es la primera defensa de la patria, como diría bueno, alguien. nosotros... Entonces, hay zonas, en la zona fuera Codevi, en la otra, en toda esa franja de la fronteriza, ¿cómo están las iniciativas de zona franca, de cosas que generen empleo? Hay una ley especial. Sí, yo lo sé, pero... es la ley fronteriza, que incluso es más abierta. Con facilidades. Y tiene más facilidades que la misma ley de zona franca. ¿Y cómo? Porque el que produce ahí puede también colocar sus productos en territorio nacional libre de impuestos, que no es el caso de la zona franca. Y entonces se están instalando, pero se están instalando a la medida de las posibilidades, porque recuerda que el capital va donde pueda sacar y reproducirse. Tiene que hablar de recursos humanos, tiene que hablar de servicio, tiene que hablar de seguridad, tiene que hablar de distancia. Claro, porque tú producir ahí y llevar a otro punto, eso tiene un costo. No, por eso es importante. Entonces, que el Estado meta su mano. ¿Qué estamos nosotros pensando? Yo como Estado te facilito una serie de truqueos y de cosas. No. Vamos a decir, mira el ITEVI, nosotros estamos pensando, no, es que está abierto. Pero, y está todo libre ahí. Instálate aquí, ven. Sería interesante. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos es un tema obligado, si usted va a hablar y está hablando con el ministro de Industria y Comercio. Es casi inminente un pacto fiscal. Hablemos de pacto fiscal desde la óptica del ministro Ito Bisonó. Ya regresamos. Reforma fiscal, hablemos de reforma fiscal. ¿Cómo tú la visualizas desde el punto de vista de los intereses nacionales, por supuesto, del pueblo, pero también tú tienes que un poco ver con cuidado las industrias y los comercios y las importantísimas MIPYMES? ¿Cómo se ve desde el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES esta propuesta de pacto fiscal inicial? Todavía no hay propuesta. Ajá. Lo que sí se sabe es que se está construyendo algo. Sí, pero está lista en más de un 90%, ¿eh? Esos son un toquecito. Bueno, que el hombre no cede, pero está listo. Lo que te quiero decir es que no está socializada. Nosotros no la conocemos y llegará el momento en que el presidente, como lo dijo antes de la campaña y en campaña, se va a socializar. Y como ha actuado también este gobierno, con el presidente a la cabeza, de que cuando hay algo importante llama a todos los sectores, se sienta y se socializa. O sea, esto ya no son promesas, esto es una costumbre de un ejercicio. Sí, pero tú sabes ahora, que el presidente va a tener que hacer lo que va a hacer solo, porque ya la oposición le dijo, conmigo no cuenta. La oposición está en una actitud de guerra desde ya. Los 100 días, eso de que no, fuera, fuego. Dice la oposición. Comenzamos conversando el programa de los momentos que viven los países y de la madurez que tienen que tener los diferentes actores. Yo recuerdo, porque yo fui legislador 18 años, cuando el gobierno del PLD, que es el mismo de la Fuerza del Pueblo, porque eran los presidentes de los dos o los presidentes de los partidos de los dos, sometieron varios parches fiscales y llamaban a los congresistas a Palacio o iban ellos donde los congresistas a explicarle. Entonces yo no veo por qué ahora no quieren socializar sobre el tema. Bien, pero ellos, esa es su decisión, hay que respetarse. Obviamente. ¿Y qué va a hacer ese PRM? Obviamente. Muerto, porque están como los PLDistas, muertecitos de éxito, lo controlan todo. El PRM no está fácil. Yo lo que quiero poner en perspectiva cómo son las actuaciones en un momento y cómo es en otro momento. Eso es lo único que he querido hacer. Ahora bien, ¿qué pasa?
la visión del presidente siempre ha sido la misma y ha sido claro. Yo estoy seguro que primero vendrá qué ponemos nosotros, cuáles son los ajustes del gobierno, cómo podemos nosotros avanzar en los nichos que corresponden también a las regulaciones, a elevaciones fiscales, a la mejora de procesos. Y luego vendrán también cuáles son los sectores que pueden aportar de alguna manera a la reforma fiscal. Y entiendo que eso será planteado y eso será discutido. El presidente Abinader, 4 días antes de las elecciones, algo así, fuimos al ARD y la pregunta obligatoria de muchos de los sectores fue esa misma. Claro. Entonces él le dijo, pero ven acá, hemos conversado en varias ocasiones y ustedes saben que viene, no es solamente un planteamiento de nosotros, es un planteamiento de todos los candidatos, es una situación nacional que se impone, pero ustedes saben cómo yo actúo. Cuando esté lista lo llamaré y la discutiremos. Y ustedes saben lo que va a pasar después, que cada uno vendrá a decir a mí no, mejor al otro. Entonces vendrá un ejercicio de ver cómo hay una equidad, porque lo que sí es importante, y todos sabemos, es que no podemos parar la economía. No la podemos parar por dejarlo de hacerlo, ni la podemos parar por poner de rodillas a un sector cargándole lo que no puede. Pero existe la posibilidad de que el gobierno, como ocurrió en el pasado, se meta en miedo, porque este pacto fiscal lo manda una ley. No, yo no creo, porque yo creo que los sectores están empoderados también de eso. Pongo como ejemplo. No va a recular, el gobierno no va a recular. Si mira, hay demasiado rechazo y la cosa, vamos a dejar eso así. Porque el PLD está en contra, la fuerza poderosa ahora está en contra. Huyó. Fíjate, yo te voy a poner como ejemplo lo que ha pasado con los 2 aumentos de sueldos. Okay. Son 2 aumentos de sueldo que en una mesa tripartita se han concertado muy bien y no ha habido ningún escarceo. Pues ante la realidad de una reforma que tiene que ser una reforma estructural seria, amplia, equilibrada, que no golpee en demasía porque algo va a pasar a ningún sector, sino que sea equilibrada, yo creo que eso va a pasar con el apoyo de la gran, o con el entendimiento de la grande mayoría. ¿Tú no piensas que el sector empresarial se puede sentir golpeado en la medida en que el gobierno no ha tocado o quizás no está haciendo lo necesario para el problema de la informalidad? Porque aquí hablamos mucho de un pacto fiscal y de una reforma fiscal integral. Yo soy empresario, tú me estás llamando para aumentarme los emolumentos a mí. Cuando tú hablas aquí de la posibilidad de una reforma fiscal, te estás refiriendo al 42% que está formalizado. ¿Cómo están los planes del gobierno y qué va a hacer, qué está haciendo el gobierno para disminuir la informalidad? Porque con un nivel de informalidad, lo de la presión tributaria se va a hacer un poco difícil. Te decía, sí, cuando comenzamos este segmento, que yo veo una reforma primero con un planteamiento de cuáles son los ahorros del Estado y después con un planteamiento de cómo nosotros podemos eficientizar el ejercicio del Estado. Me refiero a la evasión y a la informalidad. Y luego de qué pueden ustedes aportar para el presupuesto nacional. En ese sentido, hay una gran informalidad, siempre la ha habido, y aumentó si se quiere. Lo que pasa es que en aumento, va en aumento. Y aumentó si se quiere. Venía de 40 y alguito, en los últimos 10 años se ha tirado, ya anda por 57, prácticamente 58, eso es mucho. Y aumentó si se quiere después del COVID, donde hubo un aumento en el mundo completo de la informalidad, y yo estoy seguro que los gobiernos, como nosotros mismos, dicen, pero yo prefiero mejor un empleo informal a ningún empleo, porque por lo menos esa familia, ese individuo tiene un ingreso. Hasta ahí la lógica está buena, pero cuando tú llevas esa lógica a la reforma fiscal, se la va a pegar al 42% que está formalizado, y ahí ya viene el problema. Entonces por eso te repito que ahí viene el reto de cómo nosotros podemos ir a la eficiencia, a bajar la informalidad y la evasión también, porque son 2 cosas. No es solamente la informalidad, es la evasión, el contrabando, la rendición de cuentas en el pago de los impuestos. Y eso tiene que ser parte del ejercicio. Te lo digo porque es lo que ha pasado en lo que me toca a mí en el Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros acabamos de salir de la lista 301
que los Estados Unidos regula del combate a los ilícitos, del Homeland Security, con el tema de derecho de autor, el registro de marca y combate a los ilícitos. Claro. Eso va bajo la sombrilla del ministerio. Antes no se combatían los ilícitos. Nosotros cada 2 meses incineramos los productos, lo incineramos. No es que lo anunciamos de que se retuvieron, no. Es que una comisión va y lo incinera. Los cigarrillos, los medicamentos, los alcoholes, que murieron 600 personas por alcohol, sí. y los temas de hidrocarburos. Entonces, estas son cosas, esfuerzos reales, tangibles, que tenemos que seguir construyéndolo, afianzándolo y buscando la manera de que eso impacte positivamente. Finalmente, finalizando al final ya, Víctor Ito Bisonó, el PRM ganó todo, terrible aquello, superó sus expectativas, las municipales del carajo, presidenciales, controla el Ejecutivo, controla, bueno, terrible, terrible, pero el presidente insiste en que él se va para su casa el 16 de agosto del 2028 y no hay manera de, es más, ni deja que uno le ponga el tema, está cerca del boche el presidente y en medio de todo esto el presidente no va, pero ya tú estás en el PRM, de la dirección del PRM y el proyecto presidencial de Víctor Ito Bisonó, ¿dónde está? Porque yo te siento a ti rezagado. No. Yo conozco, hasta hace 3 semanas yo llevaba 19 aspirantes que estaban en eso. El proyecto de Ito Bisonó, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Fíjate, lo primero que yo debo agradecer al presidente y a los dirigentes del PRM, la apertura, el trato, cómo me han acogido. Y que me han permitido aportar en los diferentes segmentos donde yo he podido decir presente. Y luego yo creo que para nosotros construir no solamente las bases de trascender a una reelección del presidente Abinader, sino de que el PRM en el péndulo de la democracia, que en algún momento dejará el PRM el poder, que nosotros podamos seguir 12, 16, 20 años, como lo han hecho los otros. Este es el momento del presidente Abinader y el momento del PRM. Pero tenemos que consolidar un gobierno, una transición, una reforma, una estabilidad, para después hablar entonces de candidaturas, cualquiera que sean. Okay. Y esa ha sido mi posición desde el principio. Lo otro, como tú sabes que yo vengo de una franja cristiana, creyente, la providencia pone las cosas en su lugar. En su lugar, pero el presidente tiene su posición de que él no va, pero tú vienes del reformismo, tú eres pro reelección, bueno, yo creo por tu formación balaguerista. ¿Tú eres de los que va a tratar de hacer cambiar de opinión al presidente o de los que le va a decir, presidente, qué bueno que al fin vamos a tener un presidente que cumple su periodo, en este caso los 2 periodos que le otorga la Constitución, y no va a modificar la Constitución para beneficiarse de ella? ¿Cuál va a ser la posición de Ito Bisonó? ¿En apoyo a él o a tratar de cambiar su opinión? La posición mía está escrita, está basada en mi participación en la reforma constitucional de 2010, está en mis artículos y en mis libros. Yo creo en una reelección, yo creo en el llamado modelo americano. El modelo americano. Y yo creo que la gran historia que el presidente va a dejar, impronta, como lo dije en algún momento de este programa, no son solamente los monumentos o una obra, es fijar posiciones, formar la institucionalidad, blindar situaciones. Y yo creo que el presidente, aunque no acuda a una nueva elección en el año 28, sí va a poder ir a unos estamentos internacionales de más relevancia, de impacto, de representación. El presidente va a terminar con 60 años y ya ha ido a diferentes, lo respetan los otros presidentes, claro, los expresidentes, lo consultan, tiene una dinámica, o sea, tiene un horizonte mucho más grande que otros no han entendido y lo que han hecho es que se han disminuido por no querer seguir una proyección que yo creo que es de carácter nacional. Yo espero que te sigas reuniendo formal e informalmente con el presidente, porque creo que le hace muy bien al presidente que un hombre clave en su gabinete piense de esa manera. Muchísimas gracias. Pablo, un placer. Un gran placer recibir al ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.